El sol poniente bañaba la pequeña aldea rusa con tonos dorados, reflejando la tranquilidad de una tarde común. El olor del pan fresco saliendo de las panaderías se mezclaba con el aroma de las flores silvestres que brotaban en los campos de alrededor. Para Viktor Petrov, aquel era el escenario perfecto, pues allí estaba Hannah, la mujer que le había robado el corazón desde la primera mirada. Viktor no era un hombre de muchas palabras, pero al lado de Anna parecía encontrar un idioma propio, una lengua hecha de miradas, sonrisas y gestos sutiles. Crecieron juntos, jugando en los arroyos y explorando las colinas de la región. Cuando eran adolescentes, el cariño inocente se transformó en algo más fuerte. Ahora adultos, eran inseparables. Él era un joven robusto, de cabellos oscuros y ojos grises, como un día tormentoso. Y ella, delicada pero determinada, con largos cabellos rubios y un brillo intenso en la mirada. Cierta noche, bajo un cielo estrellado, Viktor tomó valor y sostuvo sus manos. Anna, si hubiera solo una cosa que pudiera llevar conmigo para siempre, sería tu amor, susurró. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces, nunca lo pierdas, porque mi amor es tuyo. Hablaban sobre el futuro, sobre construir una casa propia y formar una familia. Planeaban cómo sería cada detalle, desde el jardín florido hasta el columpio en la veranda donde verían la puesta de sol juntos. Pero el destino tenía otros planes, y la sombra de la guerra ya se acercaba. Los felices parecían eternos, pero la realidad se imponía poco a poco. Los rumores de la guerra se esparcían, y cada día, más jóvenes de la aldea recibían convocaciones para servir en el ejército. El corazón de Anna se encogía con cada noticia de un conocido partiendo, y temía que pronto sería el turno de Viktor. Una tarde, mientras recogían flores en el campo, Viktor la observó en silencio, como si quisiera grabar cada detalle de ella en su memoria. Anna, si un día tengo que irme, prometo que... Sus palabras eran firmes, pero su expresión llevaba una sombra de incertidumbre. Ella apretó sus manos, intentando ocultar el miedo que crecía dentro de sí. Tú prometiste nunca dejarme, Viktor, y las promesas deben cumplirse. Aquellos días fueron preciosos. Caminaron por los campos como si nada pudiera separarlos. Compartieron sueños y esperanzas. Rieron, lloraron, se amaron intensamente. Cada momento parecía una despedida no dicha, pues en el fondo sabían que lo inevitable se acercaba a Annie. Y entonces llegó el día fatídico. Una carta oficial fue entregada en la puerta de Viktor. Lo supo incluso antes de abrirla. Su destino estaba sellado. Anna vio la expresión en su rostro cambiar y el miedo la consumió. No, Viktor, por favor. Su voz se quebró en sollozos antes de que pudiera continuar. Él la abrazó con toda la fuerza que tenía. Debo irme, mi amor, pero prometo que volveré a ti, Anne, siempre. Esa noche se quedaron juntos bajo el cielo estrellado, en silencio. Ya no había más palabras, solo el dolor de la despedida inminente. Cuando el sol nació, Viktor la besó una última vez antes de partir, llevando consigo el amor de su vida y dejando atrás un pedazo de su propio corazón. La promesa de retorno aún resonaba en el aire, pero la guerra no era amable con las promesas. Los días que siguieron a la llegada de la carta fueron de un silencio denso y aplastante. Viktor sostenía el papel entre los dedos. Leerlo en voz alta haría que todo fuera más real, y eso era algo que no estaba listo para enfrentar. Anna lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, esforzándose por no desmoronarse. Sabía que su destino había cambiado para siempre. ¿Cuándo te ibas?, preguntó ella, la voz casi un susurro. Viktor respiró hondo antes de responder. En 3 días. El tiempo se esfumó cruelmente. Cada hora parecía una cuenta regresiva para la separación. Intentaban actuar como si nada estuviera sucediendo, como si el futuro que soñaban aún fuera posible. Paseaban por los campos, cenaban a la luz de las velas y se susurraban palabras de amor el uno al otro, buscando consuelo en el presente, mientras el futuro era una promesa distante. En la víspera de la partida, Viktor encontró a Anna sentada en el columpio de la veranda, abrazada a sí misma. Se acercó y la trajo hacia sus brazos. No importa dónde esté, Anna, mi corazón siempre será tuyo. Ella sostuvo sus manos y le entregó un medallón de plata. Quiero que lleves esto contigo. Así, siempre estarás cerca de mi Anna. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y frío. En el centro de la aldea, otros jóvenes soldados se despedían de sus familias. Las miradas eran de dolor, miedo
y esperanza. Víctor apretó a Ana en un último abrazo, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. «Vuelve a mí, Víctor». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Volveré, lo prometo». El tren partió, llevándose consigo no solo a los soldados, sino también los sueños y promesas de un futuro que ahora se encontraba envuelto en incertidumbre. Los primeros días en el frente fueron una mezcla de tensión e incertidumbre. Víctor y sus compañeros marchaban por campos devastados, pasando por aldeas abandonadas y paisajes arruinados por la guerra. El estruendo distante de explosiones servía como un recordatorio constante del peligro que los rodeaba. Pero, en medio del caos, había un alivio en las cartas. En los raros momentos de descanso, Víctor se sentaba bajo la luz trémula de una lámpara y escribía. Para Anand describía sus condiciones, siempre intentando minimizar los horrores que presenciaba. «Mi amada Ana, estoy bien. Los días son difíciles, pero pienso en ti a cada momento. Tu medallón está siempre conmigo, como un recuerdo de lo que realmente importa. Espero que estés a salvo y que al leer estas palabras sientas cuánto te amo». A las respuestas de Ana eran su fuente de fuerzas. Ella escribía sobre la aldea, sobre cómo pasaba los días intentando mantenerse ocupada para no sucumbir a la añoranza. «Víctor, todos los días voy a la colina donde nos despedimos. Allí cierro los ojos e imagino que estás a mi lado. Rezo para que vuelvas pronto a mí. Mantente fuerte, mi amor». Las cartas eran la única conexión entre ellos, hilos invisibles que mantenían vivo un amor amenazado por la guerra. Sin embargo, con el paso de los meses, los intervalos entre las correspondencias comenzaron a alargarse. El ejército avanzaba hacia territorios más hostiles y las condiciones empeoraban. Víctor aún escribía, pero muchas cartas nunca llegaban a destino. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, recibió un lote de cartas atrasadas. Entre ellas, había una de Ana que lo hizo llorar en silencio. «Víctor, hace semanas que no tengo noticias tuyas. El silencio me asusta más que cualquier cosa. Anda en que estás bien. Necesito escuchar tu voz, aunque sea a través del papel. Mi corazón espera por ti». La angustia apretó su pecho. Tomó papel y pluma y con manos temblorosas respondió a mi Ana. «Lo siento por él. Silencio, si supieras cuánto pienso en ti. Los días son fríos y solitarios, pero tu recuerdo calienta mi alma. No dejes que la tristeza te consuma. Mola, espérame, volveré». Sin embargo, en el fondo, Víctor comenzaba a temer que tal vez no pudiera cumplir esa promesa. La guerra se reveló más cruel de lo que Víctor jamás pudo imaginar. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire, y el sonido de disparos y explosiones era un recordatorio constante de la muerte que rondaba a todos. Los 6 transformaron en una sucesión interminable de marchas forzadas, trincheras fangosas y emboscadas traicioneras. El frío cortante y el hambre eran compañeros constantes, convirtiendo cada día en un desafío para la supervivencia. Víctor luchaba por mantener la cordura. Las noches eran las peores. Escuchaba los gemidos de compañeros heridos, los gritos de desesperación de aquellos que sabían que no verían más la luz del día. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de soldados caídos, amigos que partían sin aviso, víctimas de un destino implacable. Y, en medio de todo eso, se aferraba a un único pensamiento: Anand. Siempre que tenía un momento de calma, sacaba el medallón que ella le había dado y lo sostenía con fuerza, como si aquel pequeño objeto fuera capaz de protegerlo del infierno en el que estaba sumido. «Tengo que volver con ella», se repetía a sí mismo. Era esa promesa la que lo mantenía en pie. Pero la guerra era despiadada. En una batalla feroz, al amanecer, su batallón fue rodeado. Los soldados lucharon con todo lo que tenían, pero el número de enemigos era abrumador. Víctor vio caer a sus amigos uno a uno. Disparaba su arma sin cesar, sintiendo el corazón martillar en su pecho, hasta que una explosión lo arrojó contra el suelo fangoso. El mundo giró a su alrededor, y lo único que pudo oír fue un zumbido ensordecedor. Cuando recobró la conciencia, la batalla había terminado, pero el escenario a su alrededor era de puro horror. Estaban esparcidos por todas partes, y los pocos sobrevivientes eran arrastrados lejos. Víctor intentó levantarse, pero un dolor agudo atravesó su cuerpo. Su pierna sangraba, y sabía que no podría seguir luchando así. Fue encontrado por un grupo de soldados aliados que lo llevaron a un puesto médico improvisado. Mientras trataban su herida, sintió que la realidad se derrumbaba a su alrededor. La guerra no perdonaba a nadie. Con cada día que pasaba,
era más difícil creer que podría volver con Ana. Necesitaba escribirle. Necesitaba que ella supiera que aún estaba vivo. Con manos temblorosas, tomó papel y pluma y comenzó a escribir a mi querida Ana. Hoy vi el rostro de la muerte de cerca, pero pensar en ti me mantiene en pie. El mundo aquí es cruel, pero mi corazón aún late por ti. Si algún día no puedo volver, quiero que sepas que te amé más que a cualquier cosa en este mundo. Tú fuiste y siempre serás mi luz. Cerró los ojos por un momento, intentando encontrar fuerzas. Elsa, de los heridos a su alrededor, se mezclaba con el eco de los disparos aún resonando en su mente. Sabía que aquel era solo el comienzo del infierno que tendría que enfrentar. Los días que siguieron a la batalla estuvieron envueltos en dolor e incertidumbre. Víctor, aún recuperándose en el puesto médico improvisado, sentía que su fuerza disminuía con cada día que pasaba. Los médicos hacían lo que podían con los escasos recursos que tenían, pero la fiebre y la infección amenazaban su vida. Soldados entrar en la tienda y nunca más salir, víctimas del tiempo y del abandono de la guerra. Cada noche era una prueba de resistencia. El frío cortante invadía la tienda, mezclado con el olor metálico de la sangre seca. Los gemidos de dolor y los murmullos de despedida llenaban el aire, haciendo imposible cualquier descanso. Víctor apretaba con fuerza el medallón de Ana, como si eso fuera suficiente para mantenerlo con vida. La única cosa que lo mantenía despierto era el miedo de no volver a verla nunca más. Con gran esfuerzo, pidió papel y pluma a un enfermero. Su mano temblaba al escribir, pero sabía que debía hacerlo. Si su vida estaba pendiendo de un hilo, al menos su último mensaje debía llegar a Hannah. Comenzó a garabatear palabras que parecían llevar todo el peso de su corazón. Mi amada Ana, siento que el tiempo se me escapa, y hay tantas cosas que quisiera decirte en persona. Sé que prometí volver a ti, y créeme, estoy luchando con todas mis fuerzas para cumplir esa promesa, pero si fallo, si el destino es cruel conmigo, quiero que sepas que te amé hasta mi último aliento. Recuerdo cada instante a tu lado, el sonido de tu risa, el calor de tu toque, nuestros sueños compartidos bajo el cielo estrellado. Tú fuiste la luz que iluminó los días más oscuros de esta guerra. Si me voy, no dejes que tu corazón se ahogue en la tristeza. Vive, Hannah, vive por los dos. Con todo mi amor. Víctor dobló la carta con cuidado y se la entregó al soldado a su lado, susurrando: si no sobrevivo, lleva esto a Ana. El hombre asintió, guardando el papel en el bolsillo de su abrigo. Víctor cerró los ojos, exhausto. El miedo de no regresar era real, pero al menos se había asegurado de que sus últimas palabras llegaran a la mujer que amaba. El destino puede ser cruel, pero ¿será que la fuerza de una promesa es suficiente para desafiar la guerra? Víctor aún tiene un camino por recorrer, y cada decisión puede cambiarlo todo. Si sientes esta angustia y quieres saber hasta dónde puede llevarlo este viaje, quédate conmigo. Cada segundo de esta historia guarda algo que no puedes perder. La mañana surgió nublada y fría, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Víctor se despertó sobresaltado al escuchar los llamados de los oficiales. Su cuerpo aún estaba debilitado, pero la guerra no esperaba por nadie. Sabía que no podía darse el lujo de mostrar debilidad. Se levantó, ajustó su uniforme sucio y agarró su arma con firmeza. La misión de aquel día era arriesgada en avanzar sobre las líneas enemigas para recuperar un puesto estratégico. Los soldados estaban exhaustos. Sus expresiones reflejaban la dura realidad de la guerra. Víctor observaba a cada uno de ellos, reconociendo en sus miradas el mismo miedo que lo consumía por dentro. El comandante dio las últimas instrucciones, su voz grave y sin espacio para la duda. Esta posición es crucial. Si fallamos, perderemos terreno. No podemos darnos ese lujo. El grupo comenzó la marcha por el bosque denso, donde la nieve cubría el suelo de manera traicionera. Las ramas secas crujían bajo sus pasos cautelosos. Cada movimiento parecía resonar en el silencio opresivo. El sudor mezclado con el frío formaba una capa pegajosa en la piel de Víctor. Su corazón latía desacompasado no por el frío, sino por la incertidumbre de lo que encontrarían adelante. De repente, un disparo cortó el aire, seguido de una explosión ensordecedora. El caos se instauró. Los soldados se dispersaron buscando refugio detrás de troncos y rocas. Gritos de dolor y órdenes confusas se mezclaban con el silbido de las balas. Víctor se lanzó al suelo, sintiendo el impacto de los fragmentos volando a su alrededor. El olor a pólvora y tierra removida impregnaba todo. Se arrastró hasta un compañero herido, presionando la herida ensangrentada, mientras susurraba palabras de consuelo. Quédate conmigo,
lo lograrás. Pero dentro de sí, sabía que pocos saldrían vivos de allí. El fuego enemigo se intensificaba, y la retirada no era una opción. Con esfuerzo, Víctor se puso de pie y avanzó. Cada paso era una apuesta contra el destino. No podía retroceder. Sus ojos buscaron el horizonte, donde se encontraba el puesto enemigo. Si lograban alcanzarlo, tal vez tendrían una oportunidad, pero la línea entre la esperanza y la desesperación era muy delgada. Fue entonces cuando sintió el impacto. Un dolor agudo recorrió su cuerpo cuando una bala golpeó su hombro. Tambaleó, pero continuó. Sus pies tropezaban sobre la nieve teñida de rojo, su sangre mezclándose con la de tantos otros. Su medallón chocaba contra su pecho, un recordatorio de su promesa a Ana. Ana, voy a volver contigo. El sonido de la guerra parecía distante ahora. Todo se volvía un borrón de imágenes y sonidos apagados. Cayó de rodillas, su visión oscureciéndose poco a poco. Su último pensamiento fue para Hannah, para su promesa, para la carta que había escrito. El tiempo parecía congelarse. ¿El destino lo llevaría o aún habría un milagro? La nieve manchada de sangre era la única testigo de la lucha silenciosa de Víctor contra la oscuridad que amenazaba con tomarlo. Su cuerpo estaba débil, su respiración irregular, el frío mordía su piel y el dolor lacerante de la herida en su hombro hacía que cada latido de su corazón fuera un esfuerzo doloroso. Sin embargo, no podía caer allí, no podía romper su promesa. Forzándose a levantarse, Víctor se apoyó en su arma como si fuera un bastón, respirando hondo para intentar aclarar su mente. Los sonidos de la batalla aún resonaban alrededor, pero todo parecía distante, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Vio a sus compañeros luchando con valentía, sus rostros sucios de barro y sudor, cada uno cargando su propio peso de miedo y esperanza. Desde algún lugar, un grito trajo a Víctor de vuelta a la realidad. El comandante señalaba que avanzaran. Necesitaban tomar la posición enemiga, o todo habría sido en vano. Víctor apretó los dientes, ignorando el dolor, y siguió. Adelante. Cada paso era una victoria contra la muerte inminente. Cuando finalmente llegaron al puesto estratégico, fueron recibidos por una ráfaga de disparos. Los soldados se lanzaron al suelo, protegiéndose detrás de cualquier cobertura que pudieran encontrar. Víctor sintió el fuerte olor a pólvora y escuchó el sonido de las balas rebotando a su alrededor. Sabía que aquel era el momento decisivo. Con un último resquicio de fuerza, se levantó, apuntando con precisión. El disparo resonó, y uno de los enemigos cayó. Sus compañeros, motivados por el acto de valentía, avanzaron con furia renovada. Se dieron órdenes a gritos, y los enemigos, sorprendidos por el ímpetu de la ofensiva, comenzaron a retroceder. Pero la guerra no permitía héroes sin cicatrices. En el momento en que Víctor se giró para comprobar el estado de sus compañeros, sintió un golpe repentino en el pecho. El impacto lo arrojó hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par por el asombro. Cayó sobre la nieve, sintiendo el calor de la sangre esparciéndose rápidamente. Su mirada se perdió en el cielo gris. El dolor era intenso, pero su mente ya no estaba allí. Vio a Hannah, su sonrisa, su toque, la promesa que le había hecho, la carta, la última carta. El deseo de que sus palabras llegaran a ella, ahora era todo lo que le quedaba. La visión se volvió borrosa y un frío desconocido comenzó a envolverlo. El sonido de la batalla fue convirtiéndose en un susurro lejano y entonces el silencio se apoderó de todo. La batalla había terminado, pero el campo de guerra aún respiraba la tragedia que se había desplegado. Cuerpos yacían sobre la nieve, el vapor caliente de la sangre disipándose en el frío cortante. Los sobrevivientes caminaban entre los caídos, buscando rostros conocidos, llamando a compañeros que quizás nunca más responderían. En medio de aquel escenario devastador, Víctor yacía inmóvil. Su cuerpo estaba sin fuerzas y su mente oscilaba entre el presente y recuerdos lejanos. Ya no sentía el dolor, solo un entumecimiento creciente que lo arrastraba hacia un abismo sin fondo. Su mirada permanecía fija en el cielo gris, pero en su corazón estaba lejos de allí. Estaba en casa. Con Ana, las voces a su alrededor sonaban apagadas, como si el mundo estuviera alejándose de él. Oyó pasos apresurados, un llamado distante. Alguien se arrodilló a su lado, tocándole el rostro con delicadeza. «Víctor, aguanta, compañero». La voz sonaba desesperada, pero él no podía responder. Soldados lo levantaron con cuidado y comenzaron a llevarlo a un puesto médico improvisado. Cada movimiento hacía que su cuerpo protestara,
pero ya no tenía fuerzas para reaccionar. Sus pensamientos, sin embargo, seguían atrapados en Ana, en la promesa que le había hecho, en la carta que tal vez nunca llegaría a sus manos. Mientras era transportado a través de la nieve, un pensamiento resonó en su mente: ¿ella todavía me espera? Lo último que sintió antes de perder la conciencia fue el medallón presionado contra su pecho, el último vínculo entre él y su amor eterno. La nieve se derretía lentamente con el paso de las semanas, pero la ausencia de Víctor permanecía como un invierno eterno en el corazón de Ana. Los días se convirtieron en una espera angustiante, llenos de oraciones silenciosas y miradas constantes hacia el horizonte, con la esperanza de ver a su amado regresar. Cada golpe en la puerta hacía que su corazón saltara de esperanza, pero siempre era alguien del pueblo, trayendo noticias que nada tenían que ver con él. Sin embargo, aquella tarde gris, algo diferente ocurrió. Un soldado, vestido con un uniforme desgastado y sucio, caminaba hacia su casa. Ana sintió un nudo en el estómago. Su instinto le decía que él traía algo importante, quizás la respuesta que tanto temía. El hombre se quitó el gorro, revelando un rostro joven y abatido, marcado por el peso de historias que prefería no contar. ¿Eres Ana?, preguntó con voz ronca por el frío y el cansancio. Ella asintió. Incapaz de hablar, él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre manchado, arrugado por el tiempo y el difícil trayecto que había recorrido. Víctor me pidió que te entregara esto en caso de que él no volviera. Ana sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Su visión se nubló y sus manos temblorosas dudaron antes de tomar la carta. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido, como si aquel instante fuera eterno. No podía oír nada más que el sonido del papel, arrugado entre sus dedos. El soldado bajó la cabeza, luchó hasta el último instante. Nunca dejó de hablar de ti. Hasta el final, creyó que regresaría. Anjo, lo siento mucho. El viento sopló con fuerza, haciendo ondear los bordes del abrigo de Ana, pero ella no se movió, no pudo responder. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. El dolor en su pecho crecía como una tormenta que amenazaba con destruirla. Su corazón se negaba a aceptar la realidad que aquella carta traía consigo. Con un movimiento vacilante, abrió el sobre y sacó la hoja de papel doblada con cuidado. Las letras temblorosas de Víctor eran una prueba de la lucha que había librado para escribirlas. Sus ojos comenzaron a recorrer las palabras, y cada frase se clavaba en su alma como una daga. Asterisk, mi amada Ana, si estás leyendo esta carta, significa que no pude cumplir mi promesa. Y ese es el mayor dolor que llevo conmigo, más que cualquier herida de guerra. Quería tanto volver a ti, sentir el calor de tu abrazo, ver tu sonrisa iluminar mi vida. Pero el destino, cruel como siempre, nos separó antes de tiempo. Quiero que sepas que luché hasta el último momento, con la esperanza de verte de nuevo. Fue tu amor lo que me dio fuerzas, tu recuerdo lo que me mantuvo en pie en los días más difíciles. La guerra pudo llevarse mi cuerpo, pero mi corazón siempre será tuyo. Siempre. No quiero que tu vida se detenga por mi causa. Sé que pedir esto es injusto, pero quiero que seas feliz. Ana, vive, ama, encuentra razones para sonreír, incluso si yo ya no estoy ahí para verlo. Eres fuerte, Anne, y el mundo necesita tu luz. Si algún día miras al cielo y sientes el viento rozar tu rostro, recuérdame, siempre estaré a tu lado en cada brisa, en cada estrella que brille en la noche, con todo el amor que un hombre puede llevar consigo. Víctor. Las lágrimas rodaron sin control por el rostro de Ana. Apretó la carta contra su pecho, como si así pudiera traerlo de vuelta. El dolor era insoportable, pero junto a él había algo más, el amor que Víctor le había dejado eterno y inmortal, como las palabras que ahora ardían en su corazón. Levantó la vista hacia el cielo nublado y por primera vez en mucho tiempo permitió que el viento rozara su piel. El tiempo parecía haberse detenido. Ana sostenía la carta con delicadeza, como si el simple contacto pudiera deshacerla. El papel, manchado por el tiempo y por el difícil trayecto que había recorrido hasta llegar a sus manos, llevaba las últimas palabras de Víctor. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían cada línea, absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas que escucharía de él. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro, cayendo sobre el papel. El peso de la pérdida era devastador, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El dolor se mezclaba con el amor que aún latía en su interior, un amor que Víctor se había asegurado de que nunca muriera. Sus palabras resonaban en su mente, un susurro del pasado
que se negaba a desaparecer. Releyó cada línea, absorbiendo el profundo significado de cada frase. Victor no solo había escrito una despedida, había dejado un testamento de amor, una petición para que ella siguiera adelante, sonriendo e iluminando el mundo como siempre lo había hecho. En medio del dolor había una promesa silenciosa, un compromiso que él le pedía que honrara. Ana cerró los ojos por un instante, intentando encontrar fuerzas en aquellas palabras. Elvie sopló suavemente y por un momento sintió como si Victor estuviera allí, a su lado, sosteniendo su mano como tantas veces antes. El aroma de la tierra húmeda por la nieve derretida, el sonido distante del arroyo que corría en el fondo del pueblo, todo parecía traer de vuelta su recuerdo. El silencio de la casa pesaba sobre ella, llenando cada rincón con su ausencia. Caminó hasta la chimenea y se sentó frente al fuego titilante. Allí, bajo la luz cálida de las llamas, sosteniendo la carta contra su pecho, susurró: te extrañaré todos los días, Víctor, pero prometo que viviré. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. La tristeza no desapareció, pero se transformó en algo diferente. El amor que Víctor le había dejado no era una carga sino el regalo, un recordatorio de que, mientras ella viviera, él nunca sería olvidado. Respiró hondo, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el medallón que Víctor le había dado antes de partir. Ese era su tesoro más preciado, un recuerdo que llevaría consigo para siempre. La puerta crujió con el viento y Ana se levantó, caminando hacia la ventana. La nieve seguía cayendo lentamente, cubriendo el pueblo con un manto blanco y silencioso. Sabía que la vida continuaría, y aunque Víctor ya no estuviera físicamente allí, siempre viviría dentro de ella. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana se durmió en paz, sosteniendo el medallón entre sus dedos, sintiendo la presencia de Víctor en cada latido de su corazón. Vive, Ana, vive por los dos. Era una súplica, un ruego para que ella no se hundiera en la oscuridad. Esa noche, decidió que no dejaría que el dolor la venciera. Si Víctor luchó hasta el final, ella también lucharía, pero por una vida que honrara su amor. La decisión de Ana aquella noche no borró el dolor, pero lo transformó. El duelo aún la acompañaba, pero ahora caminaba a su lado, en lugar de aprisionarla. No olvidaría a Víctor, nunca podría, pero vivir sería su forma de honrarlo. En los siguientes, Ana comenzó a salir más, a hablar más, a permitirse sentir el mundo nuevamente. Empezó a visitar el pueblo no solo para ofrecer consuelo, sino también para encontrar su propio camino. El duelo compartido con otras viudas y madres enlutadas creó un vínculo silencioso entre ellas, una comprensión profunda del dolor que todas cargaban. Encontró un propósito en su trabajo en la enfermería del pueblo, ayudando a tratar a los heridos que regresaban del frente. Con cada vendaje, con cada palabra de consuelo que ofrecía, sentía que estaba haciendo algo por Víctor, algo que él habría apoyado. En cada mirada sufriente de un soldado que volvía, veía ecos de la guerra que se lo había llevado, pero también veía supervivencia, resistencia a menos, y eso era lo que decidió alimentar dentro de sí. Las mañanas ya no eran solo un recordatorio de la ausencia de Víctor, sino una oportunidad de continuar su historia de alguna manera. El medallón con la carta aún pendía sobre su pecho, pero ahora, en lugar de pesar, parecía guiarla. Un día, mientras caminaba por el pueblo, un niño pequeño agarró el borde de su falda. Sus ojos grandes e inocentes la miraban, buscando consuelo. Sin dudarlo, Ana se agachó y sonrió. «Todo estará bien», dijo suavemente, sintiendo el impacto de sus propias palabras, y por primera vez creyó en ellas. Por la noche, al regresar a casa, se sentó cerca de la chimenea, donde tantas veces se había perdido en recuerdos. Pero ahora, en lugar de abrir la carta una vez más, tomó un nuevo trozo de papel. Sus dedos vacilaron por un momento, pero luego comenzó a escribir. «Víctor, hoy fue un día difícil, pero lo logré. Sonreí, ayudé a alguien, y sé que, donde quiera que estés, estarías orgulloso de mí. Sigues conmigo en cada paso que doy, y seguiré adelante por los dos». Dobló la carta y la guardó junto a la suya. No era un adiós, era una continuación. Los años pasaron como hojas al viento, llevándose consigo el dolor crudo, pero dejando un rastro de recuerdos. Ana encontró una nueva forma de vivir, pero nunca olvidó. La guerra había terminado, el pueblo se había reconstruido, y la vida seguía su curso, como siempre lo hace. Pero el nombre de Víctor continuaba siendo susurrado en su corazón cada amanecer. Se quedó en el pueblo,
dedicándose al trabajo en la enfermería, ayudando a quienes necesitaban cuidados. Su toque suave y sus palabras gentiles traían consuelo a los heridos, y muchos creían que era un don, pero ella sabía la verdad. Era el amo que Víctor le había dejado, transformado en fuerza y compasión. A lo largo de los años, muchas cosas cambiaron. Los niños que había visto crecer ahora caminaban por el pueblo como adultos. Nuevas historias surgían y viejas heridas cicatrizaban. Pero para Ana, Víctor nunca estuvo realmente ausente. Su amor no era un fantasma doloroso, sino una presencia constante, una brisa suave en las tardes tranquilas, un rayo de sol que tocaba su rostro en las mañanas de invierno. En un aniversario de su despedida, Ana subió a la colina donde tantas veces lo había esperado. El tiempo había cambiado el paisaje, pero la esencia de aquel lugar seguía siendo la misma. Se sentó sobre la hierba, sintiendo el viento soplar, y cerró los ojos a Víctor. Viví, sonreí, ahí es lo que me pediste. Sacó del bolsillo la carta que le había escrito años atrás, ya amarillenta por el tiempo, y la abrió, leyendo sus propias palabras como un testimonio del camino que había recorrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Había amado, sufrido, y lo más importante, había seguido adelante. Con una sonrisa serena, Ana soltó la carta al viento. El papel danzó en el aire, elevándose lentamente hacia el cielo, como si estuviera siendo llevado al encuentro de Víctor. Se quedó allí por un largo tiempo, observando hasta que la carta desapareció en la inmensidad del horizonte. Y luego, con el corazón ligero, bajó la colina, lista para seguir viviendo, sabiendo que el amor nunca se desvanece, tan solo se transforma. Los años pasaron, y el pueblo continuaba su ciclo de vida, pero, para Ana, el pasado y el presente estaban entrelazados de una manera que el tiempo nunca podría borrar. Ahora, con el cabello plateado y pasos más lentos, todavía llevaba consigo el recuerdo de Víctor, no como una carga, sino como una llama suave que iluminaba sus días. El medallón que él le había dado, siempre guardado cerca de su corazón, era un relicario de todo lo que habían vivido. Caminaba por las colinas, sintiendo el viento rozar su rostro de la misma manera que lo hacía tantos años atrás. Era como si, en cada brisa, Víctor estuviera allí, susurrando su nombre, sentada en el porche de su casa, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rojizos. Ana reflexionaba sobre todo lo que había vivido. El amor de Víctor nunca se había desvanecido, solo había cambiado de forma, convirtiéndose en parte de ella. Estaba en cada decisión que había tomado, en cada gesto de bondad, en cada sonrisa que había ofrecido al mundo. Tomó un cuaderno y con manos firmes a pesar del tiempo, escribió las últimas palabras de aquella historia. El amor verdadero nunca muere, atraviesa el tiempo, supera la ausencia y permanece vivo en cada recuerdo, en cada suspiro de añoranza, en cada promesa cumplida. Víctor, viví por los dos, y un día sé que nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, vivirás en mí. Al terminar, cerró el cuaderno con una sonrisa serena. Cumplido su promesa, había vivido. El viento sopló suavemente, llevando consigo la certeza de que algunas almas están unidas para siempre, más allá del tiempo, más allá de la vida. Y Ana, con el corazón en calma, observó cómo caía la noche, sabiendo que el amor nunca muere, solo se transforma, volviéndose eterno. Si esta historia tocó tu corazón, queremos saber tu opinión. Deja un comentario diciendo, el amor verdadero nunca muere, y comparte tus emociones sobre este viaje conmovedor. Si crees en el poder de las historias y en el impacto que pueden tener, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así, seguirás acompañando historias intensas, llenas de emoción y significado. Comparte este video con alguien que necesite sentir este mensaje. El amor y las historias que nos inspiran deben ser compartidos. Cada historia nos enseña algo nuevo, y la próxima traerá una lección tan profunda como esta. Momentos inesperados, decisiones que cambian vidas y emociones que nos marcan para siempre te esperan. Estate atento, porque la próxima historia ya está siendo escrita.